continuemos inmediatamente con esta parte 2 y última, ¿no? A ver, el caso de Cuba. ¿Por qué Cuba en este tema de la intervención militar humanitaria? Bueno, las razones ustedes la conocen mejor que yo. Pueden ser millones. Solamente apuntemos a algunas aquí sueltas. Digamos, hay violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. Todas las otras formas de intervención y ayuda al pueblo y a los ciudadanos en particular, ya sea personal o a través de organizaciones no gubernamentales, a través de la iglesia, todo eso ha sido bloqueado por el Estado. Hay que contar con él, que mediar con él, es el que reparte, él no trata de obstaculizar todo momento ese contacto entre el exterior y la gente. Entonces, en un caso como eso, donde la intervención humanitaria en general y cualquier otro tipo de ayuda no pueda ir directamente a los individuos, entonces hay que recurrir a la intervención militar humanitaria, puesto que es un Estado fallido, violador de los derechos humanos, y que encima no hay manera de interactuar con la gente que no sea a través del propio Estado totalitario este. Sí que se cumple una de las cosas también, que es el hecho de que hayan fracasado otros intentos de intervención. También tenemos el caso de migraciones masivas y recurrentes con propósitos desestabilizadores. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. De acuerdo a la ONU, la migración no es un factor que pueda justificar una invasión militar humanitaria. Pero en el caso de Cuba, se trata de una acción proveniente del Estado y que son acciones recurrentes y masivas, recurrentes y masivas, y con propósitos desestabilizadores. Fue una práctica que usó Fidel Castro toda su vida para amedrentar a los Estados Unidos, para crear caos aquí. Todavía los efectos del Mariel incluso se pueden ver por ahí si usted lo busca, ¿ok? Así es que, y lo que pasó aquí con esas migraciones fue mucho. Yo no sé cómo no le metieron la invasión en aquel momento. Así que también tenemos incitación a la guerra civil recientemente por parte de la propia cabeza del Estado. Cuba, como se sabe, es un Estado patrocinador del terrorismo, está en esa lista. Es un Estado que tiene vínculos con el narcotráfico internacional. Sabemos del caso de Ochoa y mucho más que lo de Ochoa. O sea, que usaron a Ochoa, no quiere decir que yo le esté culpando a Ochoa, no, los culpo a ellos. Y también recuerden que los soviéticos tenían una base de espionaje, la base de Lourdes, en Cuba, y con esa base desde esa base espiaban a los Estados Unidos. O sea, esa posibilidad sigue latente. Rusia está ahí, ahora se suma China, son países que son potencialmente enemigos, y la disponibilidad de Cuba para que le instalen una base como la de Lourdes es total. Por lo tanto, eso es un factor a considerar. Estamos hablando de un país comunista y totalitario a 90 millas de los Estados Unidos. ¿Qué más se quiere? Otro punto, digamos, vamos a pasar a otro punto, porque la lista esta es enorme, ¿no? Se la pueden hacer ustedes mismos. Digamos, obstáculos para la ejecución de esto. En el caso de Biden, no tiene ninguno. Los medios están a su favor. Crítica académica e intelectual está a su favor también. La opinión pública internacional está a favor de que se solucione el problema de Cuba y se ayude a ese pueblo. Está en condiciones de eso a partir del 11 de julio. Hay un rechazo mundial a lo que sucedió en Cuba el 11 de julio, a ese levantamiento popular que fue sofocado por las autoridades. También el tema financiero, por ejemplo, no es un argumento, puesto que nunca ha sido la economía un factor que haya tenido, que se haya considerado a la hora ni siquiera por Rusia, a la hora de una intervención militar humanitaria. O sea que el dinero a ninguno de estos países, el factor financiero le preocupa a la hora de intervenir. Mucho más en el caso de Cuba, que eso es como intervenir en Homestead. O sea, lo tienen ahí mismo, no hay nada que hacer. No hay mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Y digamos, la seguridad nacional también están los documentos, los estudios de la corporación RAND, pueden ir ahí, de ese tanque pensante, y se darán cuenta que tampoco, o sea, la amenaza a la seguridad nacional ha sido remota en todos los casos que Estados Unidos ha decidido llevar a cabo una intervención militar humanitaria
humanitaria. Quiere decir que si alguien dijera que Cuba no ofrece peligro para la seguridad nacional, se dice, si usted nunca han usado eso como argumento para invadir a ningún país. Siempre lo han hecho con posibilidades completamente remotas. Ahí están los datos. Y vayan y lo encontrarán. Y la valoración de esas intervenciones. Vamos ahora a los antecedentes, ¿no? Los hay bajo el concepto de intervención militar unilateral. Déjenme aclarar una cosa. Los Estados Unidos no necesitan al Consejo de Seguridad de la ONU para llevar a cabo una intervención militar humanitaria, puesto que se hace bajo el concepto de intervención militar unilateral. Eso no está en contradicción con la Carta de la ONU, y tampoco, como ya dije Estados Unidos, por varias razones, no necesita de esa aprobación. Y en el artículo yo explico esas razones y por qué, ¿no? Ahora, motivos. Déjenme ver aquí. Oigan esto. Les voy a leer una cita. Hablando de motivos, ¿no? Rapidito que se me va el tiempo. Oh my God. A ver. Estoy en la última página. Okay. Sería en la última página. Déjenme ver. Ok, oigan esto. El simple deseo de aparentar que se está haciendo algo ha sido el impulso tácito, no declarado, detrás de las decisiones sobre las intervenciones en los Estados Unidos, dentro del gobierno de los Estados Unidos. Pero hay más. Fíjense las razones cuáles son. Uno tiene que ni siquiera tener razones para llevar a cabo una invasión militar, una intervención militar humanitaria. El asunto es que para no quedarse atrás, bueno, pues ellos se suman, sí, como no, vamos para allá. Y entonces, oigan esto, finalmente, esto es una cita de ese documento de la Corporación RAND, finalmente las decisiones sobre las intervenciones han sido tomadas ocasionalmente en los dos países, se refiere a Rusia, a los Estados Unidos, por una razón no más profunda que la ausencia de cualquier otra mejor idea. ¿Qué les parece? Entonces, el que le venga a decir que Cuba no, que Cuba que sea, le digo, por favor, vayan a los documentos. Ok, entonces vamos a ver. En suma, la intervención militar humanitaria en Cuba pudiera ser la más factible y menos riesgosa de cuantas han emprendido los Estados Unidos desde su fundación, al menos en la región, donde han llevado a cabo no menos de 5, ¿ok? Incluso en la región, aquí en el Caribe han intervenido no menos de 5 ocasiones. No es nada nuevo para ellos, ni mucho más. Pero probablemente sea la más segura de todas y la que más justificación tiene, moral y de todo tipo. Déjenme para terminar decirle algo. El Biden ha designado a un tal Juan González ahí, un colombiano, que el hombre tiene un cargo tremendo. Este tipo es director general para el hemisferio occidental, no sé cuántas cosas, un cargo larguísimo. Pero este tipo, o sea, lo vi en un vídeo hablando con Yotuel y con Randy, de gente de zona, y esos muchachos estaban desesperados porque el hombre le dijera, sí, vamos a hacer una invasión militar, una intervención militar humanitaria, y el tipo los esquivó de la manera más indiferente. ¿Saben el argumento que ese hombre utilizó? Y con eso apaciguó o tranquilizó a estos muchachos o lo dejó sin esperanza. Pues, en primer lugar, ese tipo no sabe nada no entiende la práctica y el concepto de intervención militar humanitaria, no lo entiende. Y en segundo lugar, él está hablando de una cosa que no es. Cuando tú le mencionas el punto, él delira ahí. Y en segundo lugar, fíjense la razón que dio. La razón que dio es que una intervención militar humanitaria lo que haría era acrecentar, incentivar la represión por parte del gobierno cubano. Oigan esto, si usted quita, fíjense qué insulto a la inteligencia del cubano, si usted quita la palabra intervención y pone la palabra embargo, se va a dar cuenta que se trata de que están usando los demócratas la misma justificación. El embargo ellos lo justifican porque sencillamente traería como consecuencia el aumento de la represión en Cuba, una justificación para reprimir más. Y ahora te dicen que una intervención militar humanitaria en Cuba, señores, la dificultad que tendría es que aumentaría, o sea, exacerbaría
la represión en Cuba por parte del gobierno, caballero. Pero ven, acá este tipo no sabe que una intervención militar en un país humanitaria está destinada a descabezar el gobierno y acabar con el sufrimiento de ese pueblo. Pero ¿qué gobierno va a tener la posibilidad de incrementar la represión producto de una invasión militar humanitaria? Entonces, ¿la invasión para qué fue? ¿Para qué se hizo la invasión esa? O sea, los americanos ahí después se van y dejan el mismo gobierno, entonces el gobierno dice, bueno, gracias, me han estimulado para seguir reprimiendo. No saben lo que están hablando, es una falta de respeto. Vean el vídeo con Yotuel y con Randy, es una falta de respeto esto. Eso es lo que están haciendo. Por lo tanto, señores, hay razones de sobra para defender este concepto. Que no lo implementen es un problema de ellos. Pero el único, y ahí le digo, ¿quién decide? Bueno, el único que decide, sin contar ni con el Consejo de Seguridad ni con nadie, es el presidente de los Estados Unidos. Esa decisión recae en el presidente, en este caso en Biden, exclusivamente. No necesita de nadie para autorizar una intervención militar en Cuba. Ahí se los dejo.